Cuando tú conoces al Señor, no hay otra prioridad en tu vida. Cuando llegas a conocer al Señor, ya no hay otra prioridad en tu vida. Dios se convierte en lo primero y en el primero. Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Imagínense, amar más a alguien es ya no ser digno para el Señor. ¿Y te recuerdas de esa historia del joven rico que se encontró con Jesús? Dice la Biblia que se toparon los dos, ¿no es cierto? Y cuando el joven le dijo: maestro, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: cumple con los mandamientos, guarda los mandamientos. Y le mencionó los mandamientos. Y el joven rico, ¿qué dijo? Señor, todos estos mandamientos los he guardado, los he cumplido. Y el Señor le dijo: una sola cosa te falta, vende todas tus propiedades, tus bienes, tus pertenencias y entrégaselo a los pobres. Y dice la Biblia que este joven tuvo tristeza y no le siguió a Jesús. ¿Cuáles son aquellas posesiones, aquellas riquezas de tu corazón que no te permiten seguir a Jesús? La iglesia está, a veces la iglesia se encuentra en un punto de no poder avanzar, porque la iglesia, nosotros a veces confundimos un poquito las cosas y pensamos que porque ya le sigo al Señor, ya está todo, o porque ya le sirvo al Señor, ya está todo, cuando no es así. La intimidad con el Señor es algo muy especial, es algo muy diferente. Cuando conoces al Señor, el temor a su presencia te aleja del pecado. Escucha, cuando conoces al Señor es menos posible que peques. Génesis 39:9. Mira lo que dice José, lo que le contesta José a la esposa de Potifar. Dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti. Me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mira, José, al momento en que esta mujer quería acostarse con José, le tentaba para que se acueste, él dice: ¿cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo yo voy a pecar contra Dios? Cuando tú conoces al Señor, conoces el temor al Señor, y no es tan fácil que te acerques al pecado. Cuando conoces al Señor, no dejas de servirle. Cuando llegas a conocer al Señor, jamás te vas a apartar del servicio. Romanos 1:1, mira lo que dice Pablo el apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mira lo que dice Pablo. Pablo no empieza esta carta diciendo Pablo el apóstol, Pablo el ungido, Pablo el siervo. Y Pablo llegó a servir al Señor hasta cuando él murió. Hasta sus últimos días el apóstol sirvió al Señor. Pablo el siervo, llamado a ser apóstol. Pablo el siervo, yo soy siervo, el llamado es otra cosa. Pablo el siervo. Cuando conoces al Señor, nunca dejas de servirle. Cuando conoces al Señor, la certeza de su presencia nunca la vas a confundir. La intimidad te lleva a la certeza. La intimidad con el Señor te lleva a la certeza. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Vamos a esta historia. Dice aquí: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Recuerdas la historia de Ana, la madre de Samuel? No podía tener hijos, y cuando ella oraba y buscaba el milagro, pues el Señor le concede. Y este primer hijo de Ana era Samuel. ¿Recuerdas la historia? Y dice la Biblia que siendo niño pequeñito, Ana llevó a Samuel para que sirva al Señor en el templo. Dice: el joven Samuel, ya el joven, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Mira, la primera vez que el Señor le llama a Samuel. Y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Es impactante porque Samuel desde niño estaba acostumbrado a todo lo que se hacía en el templo, se ministraba en la presencia del Señor, y él estaba aprendiendo de Elí. Sin embargo, dice la Biblia que Samuel, siendo joven, todavía no conocía al Señor.
Amada iglesia, ¿cuánto tiempo llevas siguiendo o sirviendo al Señor y todavía no le conoces? Tal vez nos parecemos un poquito a esta parte de Samuel. Tal vez llevamos varios tiempo congregándonos o sirviendo y no conociendo al Señor y no conociendo a su presencia. Dice aquí: y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se recostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel servía desde niño al Señor, pero no conocía al Señor. Sí, es impresionante, al punto que confunde la voz del Señor con la de Elí. Y Elí le dice: yo no te he llamado. Y a la tercera vez: pero mira, si te vuelven a llamar, contesta: Señor, heme aquí, aquí estoy. Y me impresiona esto cuando dice la Biblia: y vino Jehová y se paró. ¿Cuántas veces el Señor se ha parado junto a ti a decirte por nombre? Santi, Santi, estoy aquí. Patricia, Patricia, estoy aquí. O sea, yo no sé cuántas veces el Señor se ha parado junto a ti a llamarte. Samuel se confundió porque no conocía al Señor. La comunión con Dios, la intimidad con su presencia, te llevará a no confundir la voz de Dios. ¿Cómo es esto? Muchas personas dicen: ¿en verdad se puede escuchar la voz de Dios? Sí, la voz de Dios se escucha. Ahora, no voy a predicar de cómo escuchar la voz de Dios, no. Y aunque nos critiquen en redes sociales, no, con mucho respeto, no nos importa. Pero servimos a un Dios vivo y seguimos a un Dios vivo, a un Dios que existe, a un Dios real. ¡Aleluya! A un Dios que dijo que todo aquel que crea de su interior correrán ríos de agua viva. A ese Dios seguimos y servimos. Y la intención de cada domingo aquí en el templo es que tú puedas conocer y seguir al Señor. Mira, el propósito de que tú te congregues no está tan centrado en que tú vengas cada domingo a la iglesia y pasemos bonito y lindo y recibamos. No está mal. El propósito de venir cada domingo es de que tu corazón se siga alineando al objetivo final de que tú seas salvo, de que tú, cuando cierres tus ojos en esta tierra, los abras y te encuentres con Jesús para una eternidad con Él. Ese es el propósito de cada domingo. Aquel Dios vivo a quien servimos, aquel Dios vivo a quien seguimos, aquel Dios que nos pueda tomar cuando ya no estemos en este lugar. Pero es necesario que mientras estemos aquí podamos identificar su voz. La comunión con Dios, como te decía, la intimidad con su presencia, te llevará a diferenciar bien su voz. Finalmente, cuando Samuel empieza a responder al Señor, él mismo no sabía que era el inicio de una de las mejores experiencias de su vida. Imagínate, ya se da cuenta porque Elí le dice: no, si te vuelven a llamar, contesta esto. Era el inicio de su etapa más linda de la vida. Una etapa donde Dios no iba a dejar de hablar con Samuel. Imagínate que cuando dice la Biblia que Samuel va a ungir, le va a buscar a David para ungirle, su padre, ¿no es cierto? El padre de David, Isaí, el Señor le hablaba a Samuel. E Isaí, el padre de David, le decía: ¿será este? Y el Señor le decía: no es él. Y el padre Isaí le presentaba al otro hermano de David: ¿será este? Y el Señor le decía: no es él. Falta uno, el menor. Imagínate el nivel de relación de Samuel. ¿Sabes que Samuel se convierte en un profeta, en un heraldo de Dios, en la voz de Dios aquí en la tierra? Imagínate tú, mejor dicho, en tu casa, hombre o mujer, convertido en ese heraldo, en ese profeta,
en ese portavoz de lo que Dios tiene para ti y para tu familia. Imagínate. Pero esto no se puede desarrollar si no es por medio de la intimidad con Dios. Nosotros podemos trasladar la palabra de Dios a nuestras casas, a nuestras familias, por medio de la intimidad. Me impresiona el versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Escucha, o sea, va a ser tan fuerte lo que yo te voy a decir, Samuel, o sea, que los demás, mira, o sea, imagínate tú hablando de parte de Dios, que las cosas que Dios te diga se cumplan, y no por vanidad, sino por misericordia. Debemos analizar cuáles son las circunstancias que te están inquietando para no tener esa relación con Dios. Menos Netflix, ahora hay Disney, menos internet. Yo no sé qué es lo que tú puedes analizar en tu corazón para menguar en eso y poderle entregar un tiempo al Señor. Yo te garantizo, entrégale los tiempos de intimidad al Señor y vas a escuchar su voz. Esto no es dado solo para los líderes, para los profetas del Antiguo Testamento. Mencionaba esto en el primer servicio. Mamitas, ¿quiénes son mamitas aquí? ¿Sí o no? Que cuando sus bebitos estaban en la barriguita, le hablaban al bebé sin todavía verle, pero ustedes ya le hablaban. Padres, los que somos papitos, ¿cuántas veces nos acercábamos al vientre de nuestra esposa, a la pancita, a hablarle al bebé? ¿O no? ¿Y crees que Dios no te va a hablar? Si nosotros siendo malos, ¿crees que Dios no se va a parar, como dice la Biblia con Samuel, a decirte las cosas? Lo que pasa es que nosotros nos hemos olvidado que esto se desarrolla por medio de la intimidad, y la intimidad te va a llevar a la certeza. Como decíamos conversando en alguna ocasión con mi querido pastor, tantas, pero tantas consejerías se evitarían si es que cada persona, no es por ofender, si es que cada persona tuviera ese tiempo de intimidad con el Señor, escucharían la voz de Dios y se convertirían en esos heraldos, pues, para que las cosas mejoren en casa. Mira, tenemos consejerías, a las personas les decimos hagan esto, hagan aquello, y hay personas que dan fruto porque empiezan a tener relación, porque el Espíritu Santo es el que viene a convencer de todo, ¿sí o no? Eso dice la Biblia. Pero hay personas que no logran dar fruto porque reciben la consejería y piensan que con la consejería ya se da. No, nosotros somos simples consejeros, solo guías, nada más. Entonces, cuando tú recibes la consejería y no tienes intimidad con el Señor, no va a pasar nada. ¿Me hago entender? La intimidad te lleva a la certeza. Di conmigo, la intimidad me lleva a la certeza. Así es que este deber te mandamos ahora. Analiza cuáles son las cosas que te están distrayendo y que te están quitando tiempo para tener intimidad con el Señor. Juan 21:1. Esto es impactante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Jesús había ya muerto, Jesús estaba resucitado. Y mira lo que dice. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. En total estaban 7 discípulos, ¿no? Encabezados por Pedro, que les dijo: yo me voy a pescar. ¿Quieren ir? Sí, vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Escuchen, esto es tan similar, este preámbulo es tan similar a la primera pesca milagrosa que tuvieron los discípulos cuando por primera vez vieron a Jesús. Escuchen esto. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era. Cuando iba amaneciendo, se presenta Jesús y estaba al borde de la playa, y los 7 discípulos no sabían que era. 3 años con Jesús, 3 años de haber compartido tiempo con Jesús, de dormir cerca de Jesús, y no sabían quién era Jesús.
Amada iglesia, cuidado, estamos en lo mismo. Yo no sé qué tiempo tengas acá conociendo al Señor. 3 años, 6 años, 10. ¿Identificas ya a Jesús? Y no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: escucha esto, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó, no cuando vio, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Jesús en el filo de la playa, pero hay uno que le reconoce: Juan, el más íntimo, el más cercano. Y Pedro, al escuchar que era Jesús, se lanza al agua. Pedro, para variar, rodeado por la emocionalidad. El más íntimo, rodeado por la convicción. Amada iglesia, ¿de quiénes eres? ¿De los emocionales o de los que caminan bajo convicción? Y dice la Biblia que los otros discípulos, ya luego de que Pedro cruza para estar con el Señor, dice la Biblia que los otros trajeron la red con los peces, felices, contentos. A veces estamos más felices con las añadiduras que con reconocer la presencia de Dios. Yo me imagino los discípulos contentos con la red que se rompía, estaba llena, y me imagino de pronto a un Juan desde atrás contento porque reconoció la presencia del Señor. Amada iglesia, créeme, no hay cosa más linda que la presencia del Señor. Ninguna añadidura se compara con su presencia. Y en medio de la prueba, aprovecha la presencia del Señor. Él no nos va a dejar. Génesis 22:3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a los siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y hoy el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mira, o sea, a lo lejos ya mira Abraham el lugar donde su hijo iba a ser sacrificado. Yo no sé si han pasado pruebas con sus hijos, pero puedes encontrar la convulsión emocional del corazón de Abraham. Es donde voy a sacrificar a mi hijo. La orden fue sacrificio. Pero ¿cómo bajo esa orden de Dios Abraham dice: no, esperen aquí porque vamos a ir con el muchacho, volveremos a este lugar, adoraremos y volveremos? ¿Sabes? Abraham conocía tanto a Dios, que aún lo que no fue dicho por Dios, Abraham lo creyó en su corazón. Hay momentos en que no escuchamos a Dios, pero la intimidad que tenemos con Él nos lleva a la convicción de que Dios siempre va a responder en favor nuestro. Y es lo que pasa con Abraham. Abraham sabía que tenía que sacrificar a su hijo, pero él dijo: vamos a regresar. Porque aun cuando eso no salió de la boca de Dios, Abraham lo creyó porque conocía a Dios. Dale un aplauso más fuerte a Jesús.
Dios siempre va a responder, iglesia. ¿Por qué te afanas? Dios siempre va a responder, iglesia. ¿Tú crees que Él nos va a dejar siendo un padre bueno? ¿Le negarías tú el alimento a tu hijo? ¿Le negarías tú algo a tu hijo? Si Él nos dio a su hijo, Él murió en una cruz por nosotros, Él nos dio absolutamente todo, a su único. ¿Y crees que después de habernos dado todo nos va a negar algo? ¿Qué es lo que anhelas? Amada iglesia y quienes nos ven en la pantalla, ¿qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que parecía imposible hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que has estado anhelando que parece imposible? Sabes que el Señor lo que más anhela es tu presencia con Él, es la intimidad con Él. Eso dice Santiago, porque Él nos anhela celosamente, Él nos quiere solo para Él. Eso dice Él. ¿Habrá algo imposible para el Señor? Dice la Biblia. ¿Habrá algo imposible? No hay Dios fuera de Él que salve. ¿Habrá algo imposible para el Señor? El eterno, el Dios de los ejércitos. Bendice, alma mía, al Señor. Nunca, nunca olvide sus beneficios, dice el Señor, dice la Biblia. El salmista recuerda todo lo bueno que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que te trajo en este día? ¿Con qué carga, con qué situación te encuentras que piensas que Dios no va a responder? Tal vez para ti eso sea algo grande, algo muy fuerte, algo imposible. Dios quiere solo tu presencia con Él. Adoración. La intimidad te lleva a la certeza. La intimidad te lleva a la certeza. Nuestras fuerzas como consejeros se acaban. Una consejería puede durar 1 hora, 3, 4. Se acaba. La presencia de Dios jamás se acaba. Si caminas en dudas, en temor, desorientado si va o no va a suceder, es porque no existe intimidad con Dios. Esa es la respuesta, iglesia. Si todavía caminas ahí como que dudando, como que con temor, es porque no hay evidencia de relación con Él. Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios te va a proveer. ¿Y cómo es esto? ¿Dios puede hablarme? Claro que puede hablarte. Lo hizo con profetas en el Antiguo Testamento, lo hizo con los apóstoles en el Nuevo. Y tú piensas, tal vez, como dicen algunos, que esto estuvo dado solo para los profetas, o esto estuvo dado solo para los apóstoles. Dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. O tú haces diferencia entre los hijos, o tú a un hijo le dices hoy sí y al otro hoy no. No podemos hacer acepción de personas. Y si Dios se complace con la intimidad de un hijo, se complace con la del otro. Y si Dios habla al uno, también va a hablar al otro. Juan 16:13. Lo que dice Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga, di conmigo, ya está aquí. El Espíritu ya vino. ¿Te acuerdas en el libro de los Hechos, capítulo 2? Pentecostés, ¿te acuerdas de eso? Ahí fue la venida del Espíritu Santo. Pero esto decía Jesús antes de que el Espíritu llegue. Di conmigo, ya llegó. Así es que esta palabra es para mí. Mira lo que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará. Habla aquí, la palabra dice no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, Dios mismo se acercará a ti y te va a hablar al oído, te va a hablar al corazón. Las cosas de Dios van a ser reveladas a tu vida cuando exista intimidad con Él. De otra forma no funciona. Ponte de pie, querida iglesia. No funciona de otra manera. No funciona de otra manera.
Si no hay intimidad con Dios, no va a haber certeza. Si no hay intimidad con Dios, vas a ser una iglesia vendada a los ojos. Vas a ser una iglesia con los ojos vendados. Imagínate, hoy caminamos con un tapabocas por la pandemia. No nos podemos ver la sonrisa. Imagínate una iglesia vendada a los ojos. Mateo 7:23. Y entonces les declararé: nunca les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otra versión dice: apártense de mí, no les conozco. Este contexto dice la Biblia que en ese tiempo vendrá a la iglesia al Señor y le dirá: pero en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, expulsamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Apártense de mí, no les conozco. Wow, Señor, cada domingo me congregaba. Señor, serví en todos los encuentros, serví en el reggae, en legendarios, serví en rescate, me congregué 12 años. Apártate, no te conozco. Y así aquí en la iglesia hay hermanos y hermanas que aún no han tomado la decisión de servir. Y aún así el Señor te dice: mira, no te conozco. Imagínate que esto le dice a los siervos. Calcula lo que le dirá a los que no le sirven. No te conozco. Pero dice la Biblia, en una parábola Jesús habla de las vírgenes sensatas, 5 sensatas, 5 insensatas. Las sensatas tenían lámparas con aceite y estas lámparas estaban encendidas y entraron a la cena. Las que no tenían las lámparas encendidas, ojo que habían lámparas de aceite pero no estaban encendidas, fueron ese rato a comprar para encender las lámparas y no pudieron. Y la puerta la intimidad. ¿Cómo está tu llama? ¿Encendida? Se trata de Él. Esto se trata de Él. Esto, todo y más se trata de Él. Todo esto y más se trata de Él. Se trata de Él. Siempre tú eres fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Vamos con la misma del inicio. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y te voy a poner esta ilustración antes de ministrar y de orar por ti. Es el Señor, es el Señor. Y dice que Pedro saltó al agua. Escucha esto. Escucha esto. Pedro, pescador, sabía nadar. Las manos de Jesús mismo le tomó a Pedro para sacarle de las aguas cuando caminó y se empezó a hundir. Y no le pudo reconocer desde la barca hacia el filito de la playa, porque en ese lapso Pedro perdió intimidad con el Señor. Porque tú ves a un Pedro ir y venir, tomar el llamado y dejarlo, pero tú ves a un Juan que estuvo siempre cerca, que se recostaba cerca del Señor. Yo me imagino a Juan feliz porque reconoció a Jesús y su prioridad fue Jesús antes que las añadiduras que vinieron en la red. Se trata de Él. Amada iglesia, disfruta más de Él que de las añadiduras. Las añadiduras vienen. Disfruta de Él. Disfruta de Él. Disfruta de Él.
Disfruta de Él. Dios es maravilla, Dios de poder y autoridad. Adórale, adórale. Vamos, adórale. Siempre será. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y Él siempre será. Fiel siempre será. Dile, Dios es maravilla. Vamos, cántale en esa mañana. De poder y autoridad. Creo en tu fidelidad. Dios de maravilla. Dios de poder y autoridad. Creo en tu fidelidad. Mira, las distracciones quieren tu mente. El Señor quiere tu corazón. Las distracciones quieren tu mente, y mientras más distracciones ocupando tu mente, más lejos de la intimidad con el Señor. Pero mientras esas distracciones sean cortadas en tu mente, entonces decide entregar tu corazón al Señor. Es que llego cansado, pastor, es que usted no sabe, mi jornada sí que es de a de veras. Mira, el Señor dijo: ¿estás seguro de seguirme? El Hijo de Dios ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. Y esto me dijo el Señor hoy en la mañana, que repita aquí en la iglesia. Y hay testimonios aquí en la iglesia de esto. Tú tienes la oportunidad de rescatar a tus hijos y a toda tu generación para Cristo por medio de la intimidad, porque ellos te van a ver a ti haciendo. Es como que ellos, o sea, van a ver en un escenario a papá y a mamá buscando al Señor. Tal vez en un inicio no lo entiendan, tal vez se equivoquen. Todos nuestros hijos se van a equivocar como nosotros. Pero escucha, vas a reservar tu generación para Cristo. Nothing excites us like Jesus, 'cause in His presence